Un saludo tengan todos, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio de cálculo trigonométrico. Y cuando dice en la pizarra, calcular sin usar la calculadora. Le traigo dos literales para notar alguna semejanza y diferencia en su resolución. Fíjense, sin usar la calculadora. Voy a decir algo inicial. Comúnmente los estudiantes hoy en la actualidad calculan esto usando su calculadora, pero nada más lejano que saber trigonometría es ese proceder. Quiero decir que cuando usted solo usa su calculadora, simplemente no aplica ningún conocimiento de trigonometría. Hace un tiempo atrás compartí unos videos donde expliqué algunos elementos de trigonometría que vamos a utilizar hoy, y en algunos comentarios algunos chicos me pedían que hiciera este tipo de ejercicio. Pues este video va dedicado a ellos y a todo el que le interese saber cómo se puede calcular las razones trigonométricas de cierto ángulo sin usar la calculadora. Bien, entonces allá vamos. En primer lugar nos piden calcular el seno de 135 grados. Lo primero que tenemos que identificar, es en qué cuadrante está el ángulo que nos piden calcular el seno, el coseno, la tangente, lo que sea. 135 grados, vamos a ponerlo acá, 135 grados pertenece al segundo cuadrante. ¿Cómo lo sé? Porque el primer cuadrante está entre 0 y 90, el segundo entre 90 y 180, el tercero entre 180 y 270 y el cuarto entre 270 y 360. Por lo tanto, 135 cae francamente en el segundo cuadrante. Eso es lo primero, identificar en qué cuadrante está. Ahora, después, entender algo, entender que las tablas trigonométricas solo están tabuladas para ángulos entre 0 y 90 grados. Por lo tanto, para calcular esto, sin el uso de calculadora, tenemos que aplicar algún artificio. Y el artificio es el siguiente, no está el artificio, es el siguiente método. Cada ángulo superior a 90 grados tiene un ángulo representante en el primer cuadrante. Es decir, todos los ángulos que sean mayores que 90 grados tienen un ángulo que los representa a ellos en el primer cuadrante. Entonces, se trata de encontrar ese ángulo para poder plantear que las razones trigonométricas del ángulo buscado son iguales a las razones trigonométricas del ángulo del primer cuadrante. ¿Cómo encontramos ese representante? Pues muy bien, lo encontramos aplicando la fórmula de reducción. Fórmula de reducción. ¿Qué fórmula de reducción es esa? La fórmula de reducción del cuadrante en el que está ubicado el ángulo. Por eso lo primero es determinar el cuadrante. Bien, en un video que compartí hace algún tiempo están la fórmula de reducción en los cuadrantes, los signos de las funciones trigonométricas en los cuadrantes, etc. Y eso todo lo vamos a aplicar en este video de hoy. Entonces, como el ángulo está en el segundo cuadrante, la fórmula de reducción del segundo cuadrante dice que 180 grados menos alfa es igual al ángulo en cuestión. Esto es la fórmula de reducción y esto lo igualamos al ángulo que estamos buscando, el seno en este caso. Este alfa que está acá es el ángulo del primer cuadrante, es decir, ese alfa es el representante del 135 del primer cuadrante. Por lo tanto, despegando acá, paso esta alfa acá y este 135 acá y me queda que alfa es 180 menos 135. A lo que es igual que alfa es 45 grados. Entonces, yo puedo determinar que 45 grados es el representante de 135 en el primer cuadrante. Entonces, puedo decir que el seno de 135 es igual al seno de 45. Ahora, hay algo que yo debo tener en cuenta acá, y es el signo de las funciones trigonométricas en los cuadrantes. El signo de las funciones trigonométricas en los cuadrantes me dice que en el primer cuadrante todas, seno, coseno, tangente, cotangente, son positivas. En el segundo cuadrante, solo el seno es positivo y las demás son negativas. En el tercer cuadrante, solo la tangente y la cotangente son positivas y el resto son negativas. Y en el cuarto cuadrante, solo el coseno es positivo y las demás son negativas. Por lo tanto, como estoy en el segundo cuadrante,
El seno en el segundo cuadrante es positivo, por lo tanto esta igualdad es tal y como está escrita. Seno de 135 es igual a seno de 45. Si en el segundo cuadrante el seno fuera negativo, habría que poner un menos acá adelante. Pero no es el caso, porque en el segundo cuadrante, insisto, el seno es positivo. Y entonces, ahora, yo digo seno de 45 y me voy a una tabla de valores notables y axiales que les compartí para los ángulos axiales de 0, 90, 180, 270 y 360 y para los notables de 30, 45 y 60. Y de esa tabla puedo extraer una tabla que el alumno debe dominar o por lo menos debe saber construir. Está compartida en un video anterior en la lista de reproducción de trigonometría. Podrá sacar de ahí que el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. O si lo prefiere, 0,707. Pero me gusta más esta expresión. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión, es decir, como conclusión podemos decir que el seno de 135 grados es igual a la raíz de 2 sobre 2. Obvio, si usted desea, puede comprobar en su calculadora si esto es verdad o no. Pero debe ser verdad o es verdad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vean cómo no usé la calculadora. Que usé 3 herramientas fundamentales. Una herramienta, fórmula de reducción del segundo cuadrante en este caso. ¿Qué utilicé después? El signo de las funciones trigonométricas. Y después, la tabla de los valores notables y axiales. Son 3 herramientas que hay que tener a mano cuando hacemos un estudio de trigonometría. Ahora, vamos a ver el otro caso. Sé que tangente es 1395 grados. Ustedes ven, es un ángulo bastante grande. Se pasa de 360, es decir, cuando hacemos la vuelta del círculo trigonométrico, 360 grados una vuelta. Por lo tanto, evidentemente 1395 es mucho mayor que 360. Por lo tanto, lo primero que hay que investigar es quién es el ángulo coterminal de 1395. En otras palabras, en la primera vuelta de 0 a 360, ¿quién es el ángulo coterminal de 1395? Eso es lo primero que hay que hacer. Es decir, hay que hacer un paso más que acá. Acá no hicimos eso porque 135 está entre 0 y 360. Pero acá tenemos que investigar eso. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. No hace falta calculadora. Repito, hay que despojarse un poco de la calculadora. Bien, la calculadora cuando es útil, cuando es imprescindible. 1395, ¿qué hacemos? Dividimos el ángulo para 360 grados. Y veamos lo que nos va a salir aquí. Nos damos cuenta, por ejemplo, que si ponemos 3 acá, le decimos 3 por 0, 0. 3 por 6, 18, adiciono 1. 3 por 3, 9 y 1 que adicioné son 10. Y decimos 5, 8 para llegar a 9, 1 y 0 para llegar a 3, 3. ¿Qué me indica esto? Pues bien, indica que este ángulo son 3 vueltas completas al círculo trigonométrico de 360 grados más 315 grados. Repito, esta división me indica número de vueltas al círculo, el cociente y el resto, el ángulo coterminal de este. Por lo tanto, yo puedo empezar por decir que la tangente de 1395 grados es igual a la tangente de su ángulo coterminal, es decir, el que está en la misma posición que él, pero en el círculo principal de 0 a 360 grados. Tangente de 315 grados. Y ahora, con este valor, con este ángulo, voy a hacer el mismo análisis acá. ¿Sí? Mi pregunta es, 315 grados, ¿en qué cuadrante está? Evidentemente está en el cuarto cuadrante. ¿Por qué lo sé? Porque el cuarto cuadrante va de 270 a 360 grados. Por lo tanto, está en el cuarto cuadrante. Entonces ahora mi pregunta es, ¿quién es el representante de 315 en el primer cuadrante? ¿Cómo lo averiguo? Con la fórmula de reducción. Obvio que voy a usar la fórmula de reducción del cuarto cuadrante, no la del segundo. Entonces, fórmula de reducción. Fórmula de reducción. Si esta fórmula me permite reducir para encontrar el representante de 315 del primer cuadrante. La fórmula de reducción del cuarto cuadrante es 360 grados menos alfa. Estoy trabajando en grados, también se puede trabajar en radianes si se desea. ¿Ok?
360 grados menos alfa va a ser igual al ángulo en cuestión, que es 315 grados. Bien, paso a alfa a sumar, a restar y me queda que alfa es 360 grados menos 315 grados. Miren qué casualidad, la diferencia da 45 grados. 45 grados igual que acá. Vean, quiere decir que el representante de 315 en el primer cuadrante es 45 grados. Lo puse con toda intención para ver algo importante acá. Bien, compartiré otros videos posteriores de cálculo trigonométrico. Ya vamos a ver. Ahora, alfa es 45 grados. Entonces, eso significa que la tangente, vamos a escribirlo acá, que la tangente de 315 es igual a la tangente de 45. Pero cuidado, y ahora viene algo importante que analizamos acá y lo vamos a hacer acá. Estamos analizando ahora la tangente y estamos en el cuarto cuadrante. Signo de las funciones trigonométricas en cada cuadrante. En el cuarto cuadrante la tangente es negativa, porque en el cuarto cuadrante solo es positivo el coseno y el resto son negativas. Por lo tanto, como en el cuarto cuadrante la tangente es negativa, tengo que poner acá un signo menos. Que obvio acá no lo puse porque el seno en el segundo cuadrante es positivo, por lo tanto ahí lo veo un positivo y no hace falta escribirlo. Pero como la tangente en el cuarto cuadrante es negativa, tengo que poner un negativo acá adelante. Entonces, ahora digo, ¿a qué es igual la tangente de 45? La tangente de 45 es 1, pero como tiene un menos adelante, el resultado sería menos 1. Eso quiere decir que la tangente de 1395 grados es igual a menos 1. Esa es la respuesta de mi ejercicio. ¿Estamos? La tangente de 1395 es igual a menos 1. ¿Cómo lo he buscado? Primero que todo dije, 1395 se pasa de 360 grados. Busqué su ángulo coterminal. ¿Qué significa encontrar el coterminal? El ángulo del círculo principal de 0 a 360. ¿Cómo lo busco? Divido el ángulo entre 360. Este cociente me da la cantidad de vueltas completas y el resto me dice el ángulo coterminal. Por lo tanto, la tangente de este es igual a la tangente de esta. Tienen las mismas razones trigonométricas. Entonces, a partir de aquí digo, 315, ¿en qué cuadrante está? En el cuarto. ¿Vamos a buscar su representante en el primero? Sí. ¿Cómo lo buscamos? Con la fórmula de reducción. Cuarto cuadrante, 360 menos alfa. Recuerden que este alfa es el ángulo del primer cuadrante que lo representa a 315. Y eso lo igualamos al ángulo. Despejamos alfa y nos queda que alfa es 45. Quiere decir que 45 es el representante de 315 en el primer cuadrante. Por lo tanto, la tangente de 315 es igual a menos la tangente de 45. ¿Por qué menos? Porque en el cuarto cuadrante tengo que aplicar los signos de las funciones trigonométricas. Y en el cuarto cuadrante la tangente es negativa. Por lo tanto, tengo que poner un menos acá. La tangente de 45, ¿de dónde saqué que vale 1? De la tabla de valores notables y axiales que les compartí en un video anterior. Y que cualquier estudiante de trigonometría debe dominar. La tangente de 45 es 1. Con el menos que está delante, menos 1. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión, como conclusión de nuestro ejercicio, que la tangente de 1395 grados, que era lo que nos pedían, es igual a menos 1. Y ahora, si usted quiere, puede, como en este caso, comprobar por su calculadora. Pero en este caso, hemos resuelto sin usar calculadora. Voy a compartir en próximos días algunos otros videos de otros casos que se nos pueden dar, incluso algunos en los que hay que combinar algunos tipos de ángulos. Espero que este video les haya sido útil. Si es así, no deje de suscribirse y en próximos días estaré compartiendo para ustedes nuevos videos. Muchas gracias.